Hola, buenas tardes, ¿cómo Hola estás? Francisca, ¿cómo estás? Espérenme que Bien. acá estoy contra luz, ya me cambio de puesto. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora sí, ya cambié de puesto para verme un poco mejor. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y ustedes? A ver, espérenme. Bueno, todavía nos falta bastante gente, ¿no? Como la mitad, más o menos, ¿cierto? A ver, miramos. Mande, Jimé. No, ¿qué más, mi yo sí? ¿Cómo estás? Con un poquito de bronquitis, pero aquí estamos dándolo todo, Un porque con las poquito. ganas de verlos a todos y sobre todo de saber que vamos a aprender. Les hice algunas sugerencias, que tengan su cámara prendida, que estén en algún lugar cómodo, si es que vamos a hacer algún tipo de ritual. Y ya, no sé qué más vayas a necesitar, Jimé. Sí, podemos, bueno, a ver, les cuento. Normalmente esta clase yo la hago primero, hacemos una parte teórica y después una parte práctica, pero hoy vamos a empezar a la inversa. Vamos a empezar por la parte práctica porque siempre nos queda muy poco tiempo y no alcanzamos a hacer el ritual. Entonces vamos a empezar a la inversa. Vamos a esperar a que ingrese otro poco de gente, bueno, que lleguen un poquito más de personas. Nos falta la mitad del grupo. Nos falta como la mitad, sí, nos falta como la mitad del grupo y arrancamos. Pero mientras tanto, bueno, no, mentiras. Para lo que les iba a comentar, igual voy a esperar un momento a ver si llegan más compañeras y compañeros, porque la intención también es ahora en esta primera parte de la clase comentarles un poco sobre un trabajo final que ustedes deben realizar. ¿M? Entonces, para que todos y todas estemos mejor enteradas, voy a esperar un momentico más. Son las 4:32 en Colombia. En México son las 3:32 y en Brasil deben ser las 6:30 igual. ¿M? Entonces, esperemos unos 5 minuticos y arrancamos con esa parte, ¿vale? ¿Les parece? Vale. Bueno, pero mientras tanto, volviendo a las recomendaciones, les voy a pedir el favor que si tienen una velita, por favor la traigan. Una velita y si pueden, obviamente, encenderla, la traigamos para la primera parte del... Bueno, realmente no hay problema si la dejan allí, ¿no? Pero si tienen una velita, pueden ir y traerla
y encenderla en el lugar donde ustedes vayan a realizar la actividad, ¿vale? Perdóname, no había puesto mi micrófono. Que si para el momento de que estén haciendo la parte del ejercicio, quitamos la grabación para que no se pueda ver en YouTube y grabamos solamente la parte teórica. Si Sí, gusta. sí, mucho mejor. Sí, vale, yo sí, muchas gracias, sí. Buenas tardes, disculpen, acabo de entrar y escuché algo de una vela. ¿Será que podrían repetir la instrucción? Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, Buenas tardes. les estaba comentando a tus compañeros, compañeras, que normalmente siempre hacemos una parte teórica y una parte práctica en esta clase, pero dejamos la clase práctica para el final y no la podemos hacer bien. Entonces hoy voy a empezar la inversa, vamos a empezar con la parte práctica. Para esa parte, si tienen en su casa una velita, la pueden traer para esta parte del ejercicio y prenderla, dejarla allí. Obviamente con toda la precaución, ¿no? Pero esa era la instrucción. Perfecto, listo, muchas gracias. Vale. Bueno, yo creo que podemos ir arrancando. Ya las personas que faltan, pues se irán uniendo.
a nuestra clase. Ya vamos 14. Bueno, faltan todavía, somos como 20 más o menos. Sí, ¿cierto? Bueno, pero igual vamos a arrancar pues porque ya hemos esperado un poco. Entonces, bueno, inicialmente creo que con bastantes de ustedes no nos conocemos. Mi nombre es Jimena Lozano. Yo soy psicóloga, hago parte también del equipo de Cátedra Libre. He estado en Cátedra Libre hace muchos años ya, más de 15 años, y la idea es poder compartir con ustedes un poco esa metodología que nosotros denominamos los rituales de reflexividad. ¿M? Entonces, como poder mostrarles un poco de dónde surge esa idea, hacer un pequeño ejercicio práctico y cómo mezclamos un poco esa propuesta metodológica con la teoría de los 5 cuerpos, ¿m? Que es una teoría que también otros autores habían hablado ya de otros cuerpos diferentes al cuerpo físico, pero, pero digamos, hay muy poco escrito sobre el cuerpo, no sé, el cuerpo mágico, por ejemplo, ¿sí? Que es uno de los cuerpos que nosotros estamos proponiendo. Entonces básicamente es eso, como mostrarles un poco de dónde surge esta propuesta, cómo la podemos poner en un escenario práctico y cómo es una propuesta metodológica que realmente tiene muchos beneficios, digamos, o produce un montón de aspectos positivos, digamos, para los ejercicios prácticos que nosotros hacemos. ¿M? Entonces, esa es la intención el día de hoy. Pero como les comentaba inicialmente, pues la idea de este diplomado, pues también tiene por hacer un ejercicio que ustedes deben presentar al final del diplomado, ¿sí? Ya vamos un poco más de la mitad, entonces la intención es que hoy yo les cuente un poco en qué consiste ese ejercicio que ustedes deben hacer, ese ejercicio práctico que ustedes deben hacer y posteriormente pues sí pasamos a hacer la clase del día de hoy normal, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues eh, los saludo y las saludo. Creo que estamos solo chicas. Ah, no, está Jonathan, eh, está María Daniela, Juliana, Francisca, Alexia, Alejandra, Sandra, Josefina, Liria, Valeria. A todos y a todas, pues las saludo desde Colombia. Sé que ustedes, varios están acá en Colombia, pero otros no estamos acá. Entonces, les saludo desde acá antes de iniciar. No sé si tienen algún comentario o alguna cosa antes de arrancar o empezamos con lo del ejercicio práctico, ¿no? Comentándoles. Bueno, acá veo, por ejemplo, no sé, Vivian, ¿cómo estás? Vivian, ¿estás en la oficina? Hola, no, estoy en un Estás en la oficina. aeropuerto. Bueno, entonces seguramente que si algunas están, algunos o ¿Cómo algunas, están? dime que se te fue. Porque estoy en un aeropuerto. Ah, estás en el aeropuerto. Bueno, pues seguramente Sí. entonces no podrán algunos y algunas si están en el bus. Acá también vi que alguien Harris, estaba también como transportándose, pues seguramente no van a poder vivenciar completa esta primera parte, pero ustedes lo pueden hacer después, solitas y solitos, para que no lo pierdan, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar con el ejercicio práctico que ustedes deben realizar. Entonces, la intención, ¿cuál es? Que ustedes tengan la opción de poder hacer práctico algún ejercicio o alguna propuesta metodológica o alguna actividad que ustedes hayan vivido acá, ¿m? Acá durante todo el diplomado. ¿M? Entonces, em,
nosotros, la intención nuestra no es tener como un formato, hacer una evaluación, sacar una nota, nada de esto, porque pues esta propuesta de diplomado fue diseñada precisamente desde esa otra perspectiva, ¿no? Donde un poco eh, se le diera lugar a la autonomía, no solamente de los profesores, sino también de ustedes, a la creatividad, a, bueno, otro montón de cosas que van un poco en coherencia con lo que nosotros pensamos y hacemos en Cátedra Libre, en AMAPSI y en Libertas. Desde allí, entonces, lo que les proponemos es juntarse, ¿sí? Más o menos puede ser mínimo 2 personas, máximo 4. ¿Sí? Creemos que este es un grupo pequeño, entonces podemos juntarnos 4 personas. La idea es que sean de diferentes países, es mucho mejor, no que se junten los 4 de Colombia, no. ¿Sí? Sí podemos juntarnos una persona de México, otra de Colombia, otra de Brasil, bueno, de donde estemos, pero la idea es que seamos 4 personas de diferentes países, máximo, mínimo 2, ¿sí? Y entre esos grupos hagamos una práctica, una actividad, puede ser con alguien de sus trabajos, si ustedes están trabajando, por ejemplo, con alguna comunidad o con algún grupo de mujeres o con un grupo de jóvenes o de adultos en sus trabajos como normalmente, la idea es que con ellos, o si no, si es muy difícil, digamos, trabajar con esta población, entonces que lo puedan hacer entre ustedes mismos, con sus familias, con las personas que ustedes quieran. No hay necesidad. Lo ideal, si se pudiera con alguna comunidad, pues mucho mejor. Pero si no es posible, pues entre ustedes o con las personas cercanas, como podamos. Pero la idea es que hagamos ese ejercicio práctico, ¿m? Donde qué, donde se articulen un poco las 3 propuestas. ¿M? La propuesta de la psicopolítica de la liberación, la propuesta de la sociedad, o bueno, de la teoría del afecto y la psicología corporal, ¿sí? Donde se articulen, digamos, esos 3 aspectos que ustedes han venido viendo a lo largo del diplomado. ¿M? Puede ser una sola actividad o pueden ser varias actividades, como ustedes lo quieran plantear y de acuerdo al ejercicio que ustedes quieran hacer. Entonces, si por ejemplo yo digo, no, yo voy a estoy trabajando con jóvenes acá en Bogotá, Colombia, entonces vamos a hacer una actividad para donde trabajemos las 3 prácticas, digamos, donde trabajemos lo de la teoría del afecto en una actividad, después sacamos un ejercicio de psicología corporal y acabemos con uno de psicopolítica de la liberación. Ahí serían 3 actividades. Entonces yo programo con los jóvenes un día, una hora, seguramente que será virtual en algunos de ustedes estarán virtual porque si no están todos en el mismo país o en la misma ciudad, pues tocará hacerlo virtual. Pero si yo estoy físicamente acá, puedo hacerlo físico y mis compañeros virtual, como ustedes quieran. ¿M? Entonces programamos esas 3 sesiones y sobre esas 3 sesiones vamos a hacer una presentación, que es lo que ustedes van a hacer al final. ¿M? Si es muy difícil 3 actividades, sino que voy a hacer una donde junte algunas cosas de los 3 módulos, pues vamos a hacer solamente una actividad eh, donde se junten algunos aspectos, ¿sí? O donde el análisis que yo haga, puede que la actividad sea sobre, no sé, sobre psicología corporal, pero el análisis que yo hago lo puedo hacer desde las 3 perspectivas, ¿sí? Entonces, esa es como la primera parte. Lo primero es que ustedes se junten con unos grupos de mínimo 2, máximo 4. Lo ideal es que lo hagan grupal, no individual, porque la idea también es como fortalecer esos lazos latinoamericanos, ¿sí? Que ustedes se conozcan también, no solamente que vengamos acá cada mes y hasta luego y nunca más nos veamos, ¿sí? Sino que la idea es que ustedes también puedan conocerse. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Juntarse, si son de diferente país, mejor, y pensar en con qué comunidad o dónde podemos hacer este ejercicio práctico, ¿sí? No es necesario que lo hagan todavía, porque todavía nos falta, el diplomado termina en junio, entonces todavía nos falta el mes de
marzo, abril, mayo y junio. Nos quedan 4 meses, pero sí pueden ir pensándolo, pueden ir mirando cómo conforman los grupos, con quién lo van a, lo van a hacer, con quién van a hacer la actividad. ¿No? Mi sugerencia, de acuerdo a lo que hemos, con la experiencia que ya hemos tenido, es que más o menos en abril ustedes puedan hacer el ejercicio, ¿sí? Abril, mayo, entre abril y mayo, y en junio lo presentan. ¿Listo? Esa es la otra parte del trabajo. ¿Cómo es la presentación? Yo no sé si ustedes se acuerdan, en el calendario nuestro hay una fecha en julio, si no estoy mal, o en junio, que acá no lo tengo, pero hay una fecha donde dice como presentación de trabajos, que es al final. ¿M? En esa fecha lo que ustedes van a hacer, antes de los diplomas, antes de hacer sus grados, entonces lo que ustedes van a hacer es presentar esa experiencia, ¿no? Presentar un poco qué fue lo que hicieron y cómo lo hicieron y cuál fue su análisis al realizar esa puesta en escena. ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como quieran también, es completamente libre. Ustedes pueden hacer diapositivas, pueden hacer un video, pueden hacer algo artístico, un collage de fotos e ir explicando, pueden hacer, no sé, en una ocasión hubo unas compañeras que hicieron como una puesta en escena, como una dramatización, digamos, se pintaron, hicieron todo como el esquema de lo que habían hecho, bueno, como ustedes lo quieran hacer, o simplemente si ustedes quieren hacer un pequeño escrito y presentarlo ese día, también. ¿M? Dejen volar la imaginación, no va a haber problema por cómo lo presenten. ¿M? Lo que vamos a tener en cuenta es el tiempo. Entonces, más o menos para que ustedes sepan, nos vamos a gastar 20 minutos por cada presentación, para que más o menos eso sí lo tengamos en cuenta y hagamos una presentación que tenga esa duración. 20 minutos por cada uno de los grupos, ¿vale? Y para eso, entonces vamos a estar acompañándolos desde cátedra. Bueno, el profe Marco igual también va a estar por si cualquier duda o cualquier cosa que ustedes quieran resolver con él. Voy a estar yo. Entonces, ahorita les voy a dejar bueno, yo estoy en el chat, entonces ahí me pueden escribir y después yo les respondo por interno o algo así. Si tienen alguna duda o si tienen alguna, ¿cómo se llama eso? Como sí, 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 hay alguna cuestión que quieran resolver con respecto, por ejemplo, al módulo de psicopolítica de la liberación. Entonces yo puedo estar ahí o puedo contactar a alguno de los profes si es que necesitan específicamente hablar con alguno. Y también va a estar la profesora Eliana. La profesora Eliana no la conocen, pero ella va a estar mañana. Ella va a estar mañana con ustedes y la profesora Eliana es de Brasil. No sé cuántos compañeros hay de Brasil, creo que solamente hay uno o dos, pero por cuestiones del idioma, por cuestiones también de la propuesta de psicología corporal, ella va a estar también acompañando este proceso. Si hay alguna duda o si quieren resolver alguna cuestión concreta de alguno de los módulos, entonces voy a estar yo y va a estar la profesora Eliana. Pero Eliana, vuelvo y repito, la profesora Eliana es de Brasil, entonces con ella más que todo vamos a trabajar los temas de la psicología corporal. Si hay alguna duda con respecto a este módulo, pues lo podemos hacer con ella, ¿vale? No sé si tienen preguntas con respecto a este ejercicio. Se presenta hasta el final, acuérdense, pero pues para que ya lo vayamos como planeando. ¿Hay preguntas? Sí, yo tengo una, profe Sí, Jimé. diga. Hay que reunirnos dos o máximo cuatro compañeras, compañeros de diferentes países y entre las dos o cuatro personas vamos a elegir trabajar con un grupo o con una comunidad o con alguno de nuestros familiares, pero las dos o cuatro personas tenemos que aplicar uno o, si es posible, los tres ejercicios.
Ujú. ¿sí? O sea Sí, que la presentación se va a hacer por, digamos, Vina o cuarteto, dependiendo, ¿no? Ok, exacto, sí, entonces, por grupo. ¿Mm? ok, Y no, entonces, ujú. no es necesario que cada uno lo haga en su país, sino entre las cuatro o entre las dos, una sola vez con la población que elijan, Ah, bien, ¿sí? perfecto, ya me No, quedo. exacto, ¿sí? Gracias. Y el trabajo sí, lo presentan entre las cuatro, entre las dos o entre las tres personas. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar. Como les digo, hoy invertí el orden. Vamos a empezar con la parte práctica. Entonces, ahorita voy a dejar de grabar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar un lugar donde puedan hacer el ejercicio. No nos vamos a demorar mucho, no lo vamos a hacer tan largo, pero sí, sí pueden ubicarse en un lugar donde estén solos o solas, donde puedan escuchar lo que yo les voy diciendo y donde puedan tener su velita ahí al ladito. Si no tienen velita, no hay problema. ¿M? Y si no pueden vivir en este momento la experiencia del ritual, pues no hay problema. Lo viven después, ustedes mismos y mismas lo pueden volver a vivir, pero pues la idea es que lo hagamos acá. ¿M? Entonces, si ya están en sus lugares acomodados, acomodadas, entonces vamos, si quieren prender la cámara lo pueden hacer y si no, no hay problema. ¿M? Si no, no hay problema que lo hagan. Como se sientan más cómodos y cómodas, vamos a dejar de grabar. Entonces, yo sí, en esta parte, Ya lo puse. listo. Vale. Ah, la presentación, sí, tú ya puedes compartir si vas a compartir pantalla. Sí, yo acá ya la comparto. Vale, yo sí. Ya ando. Bueno, entonces vamos a arrancar con esta otra parte que es la parte teórica, ¿m? Sobre los rituales de reflexividad y la teoría de los cinco cuerpos, ¿sí? Entonces, bueno, antes de iniciar, como les decía en la primera parte, pues normalmente siempre hago primero la parte teórica y después la parte práctica. Entonces, pues digamos que acá la intención también es que ustedes puedan, después de la vivencia, de la experiencia que fue muy cortita, ¿no? O sea, realmente un ritual, la intención es que dure 2 horas más o menos para que uno realmente pueda hacer una conexión mucho más fuerte. Ahorita duramos media, como 40 minutos por mucho. Entonces, esta misma experiencia bueno, este es uno de los rituales de reflexividad, ¿no? Hay varios, de acuerdo también un poco a los objetivos que nosotros vayamos queriendo mover. Pero digamos que esta fue una muestra pequeña y la intención también es que ustedes vayan conectando esa parte práctica con esa experiencia muy cortita que ustedes vivieron. ¿M? Entonces, antes de arrancar, pues no les agradecí primero por la experiencia que vivimos. Yo también normalmente vivo lo que estoy planteando que hagamos. Entonces, muchas gracias por permitirlo, por permitirse también ese espacio y ojalá más seguido tengamos esa opción de poder dedicarnos unos minutos, porque yo sé que todos vivimos a 100 haciendo mil cosas, con muchas cosas en el trabajo, si tenemos niños, con los niños, con la casa, bueno, con la familia, y nunca nos damos esos minutos, ¿no? Y son muy importantes para todo, pues para la vida y para uno mismo. Entonces, muchas gracias por permitirlo y pues por vivir esta cortita experiencia, ¿vale? Voy a compartir entonces una presentación con ustedes y ahí ya la ven, ¿me están viendo? ¿Se ve? Sí. ¿Mm?
Listo. Y la idea es que también ustedes, lo que les digo, si hay alguna pregunta o algún comentario o alguna cosa, pues que prendan, digamos, su micrófono y no pidan la palabra, sino que lo hagan tranquilamente, ¿vale? Bueno, acá en esta primera imagen vemos a un compañero de Brasil. No sé si hoy hay alguien de Brasil, pero a Marcos era un compañero que trabajó con nosotros. Bueno, teníamos alguna cercanía, ¿no? No digamos, trabajó con nosotros, pero teníamos cercanía y fue asesinado allá en Brasil. Hasta el año 2021 no había habido ninguna respuesta ni nada frente a su asesinato. Y nos dio muy duro cuando supimos que lo habían asesinado por su trabajo sociopolítico allá en Brasil. Entonces, pues en honor también pues a Martín Baró, obviamente, pero pues también a nuestro compañero Marco y también ahora a nuestro compañero, para los que lo conocen, Moncho, que también falleció el año pasado. Él era profesor del diplomado y pues nos acompañó en muchos procesos. No fue asesinado porque estas dos muertes pues, son distintas, pero igual, en honor también a él, en su memoria, estamos acá. Bueno, entonces la intención es hablar un poco sobre los rituales de reflexividad y la teoría de los 5 cuerpos. Lo primero que me gustaría que pensáramos o que habláramos un poco es sobre por qué cuerpo, ¿no? O sea, por qué hablamos de 5 cuerpos, o sea, de la palabra cuerpos y no de otra cosa. Entonces, el punto de partida, digamos, para que todos lo tengamos claro, es que desde Cátedra Libre estamos entendiendo también que no existe un solo cuerpo, es decir, a nosotros nos han enseñado cómo los que hemos estudiado psicología, por lo menos, como que la división es mente-cuerpo, ¿no? Mente y el cuerpo físico. Pero resulta que en el trabajo que nosotros hemos hecho, también un poco en el trabajo investigativo y parte en el trabajo comunitario, pues nos hemos dado cuenta que no existe solo un cuerpo mental y un cuerpo físico, o solo 2 cuerpos, digamos, que son los que nos plantean casi siempre, ¿m? Sino que hay otros cuerpos que eh, confluyen y que conforman lo que conocemos como la humanidad o el ser humano, ¿sí? Esos otros cuerpos, además del mental y además del físico, son el cuerpo mágico, ¿m? El cuerpo inconsciente, el cuerpo espiritual. ¿Sí? Que son otros 3 cuerpos que han sido olvidados o han sido abandonados académicamente. De hecho, nunca nos hablan de esos cuerpos. ¿M? De hecho, yo creo que no los conocemos todavía. Estamos como acercándonos un poco a esas otras dimensiones del humano, pero el punto de partida es ese. O sea, no somos solamente mente-cuerpo. ¿M? Hay otros cuerpos que también se manifiestan y que también son parte de lo que somos, constituyen al ser humano como tal. ¿M? En ese sentido, entonces nos hemos puesto a investigar un poco sobre esos otros cuerpos. Bueno, y el cuerpo inconsciente que me faltaba, ¿no? El cuerpo inconsciente que de alguna manera se toca, pero tampoco es una, eh, como un eje fundamental dentro del conocimiento humano. ¿M? Es más nombrado, digámoslo así, que los otros cuerpos, pero tampoco está muy arraigado, digamos, en comprender exactamente cómo es que se constituye junto con los otros cuerpos, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida. Ahora, ¿por qué hablamos de cuerpo? ¿No? Porque hay unos principios, digamos, que son los que nos van a ayudar a comprender y a decir, listo, es un cuerpo. ¿M? El primero es este que vemos acá, que está constituido, un cuerpo está constituido por varios subsistemas o por otros cuerpos, digamos, subcuerpos, ¿sí? Como el cuerpo humano. Entonces, en el cuerpo humano, que es la forma como más fácil de entenderlo, ¿no? En el cuerpo humano, entonces tenemos el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, y todos esos subsistemas son los que conforman el cuerpo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que
sean 5 cuerpos diferentes, confluyen en algún momento y constituyen precisamente esa humanidad o ese ser que somos nosotros, ¿sí? Ese es como el primer principio. Y se supone que esos diferentes subcuerpos o subsistemas confluyen en una relación armónica, no desarmónica. O sea, si nosotros estamos mal del sistema respiratorio, pues seguramente que eso va a afectar a otra parte del cuerpo, y como sucede en la vida real, en nuestro cuerpo físico. Entonces, se supone que hay una relación armónica, pero lo que un poco hacia donde, por lo menos yo he transitado, es a que esa relación precisamente no es armónica y la intención, ¿no? A través de los rituales es un poco armonizar esos cuerpos, ¿sí? Como que vayan para el mismo lado, no que la cabeza para un lado, la inconsciente para el otro, el espiritual para otro, sino que de alguna manera, claro, se diferencian, confluyan y vayan hacia un mismo camino, un poco armonizar eso. Yo creo que eso realmente nunca va a ser perfecto, o sea, nunca vamos a llegar a una coherencia total, pero la intención es un poco equilibrar cargas, un poco ir armonizando. Y cuando digo equilibrar las cargas, es un poco saber, ¿m? Partir también de saber que quien manda la batuta, digamos, normalmente es el cuerpo mental o la razón, ¿sí? Y dejamos a un lado el cuerpo emocional, ¿m? En la mayoría de los casos. Ahora, escuchando, por ejemplo, a Dayana, ella decía, yo soy muy emocional, ¿sí? Entonces, bueno, listo, bajémosle un poquito y metámosle otras cosas, ¿sí? Entonces, un poco equilibrar, un poco armonizar. El otro principio importante es que cuando hablamos de cuerpo estamos hablando de algo dinámico, es decir, algo que se mueve, algo que cambia. ¿M? Y esa es la posibilidad principal también para nosotros poder hacer algo frente a eso. O sea, si nosotros tenemos un cuerpo espiritual estático, pues no podemos hacer nada, ¿sí? Pero asumiendo que es dinámico, que eso cambia, que eso se modifica, que puede ser de una forma y de otra, pues podemos hacer algo, ¿sí? Y ese dinamismo junto con los otros subsistemas es lo que adquiere de alguna manera un sentido, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a revisar cómo van confluyendo los diferentes cuerpos en nuestra vida cotidiana o en un momento concreto, puede ser en una situación problemática, ¿sí? ¿Cómo van confluyendo esos cuerpos? Pues eso es lo que da un sentido a ese momento o a esa situación o a esa experiencia, ¿sí? De la manera como fluyan. Ujú. No necesariamente es de una manera armónica, bonita, coherente, no necesariamente, pero dan un sentido a eso que está pasando. ¿Mm? Lo mismo, digamos, en el cuerpo físico. Entonces, si miramos el cuerpo, solamente el sistema digestivo, el sistema respiratorio, pues casi que no lo entendemos, pero si miramos cómo confluye todo eso en una armonía, pues da sentido al cuerpo humano, ¿sí? Eso mismo pasaría, digamos, con los cuerpos que estamos comentando, ¿vale? El otro principio es que tiene que ver, ese cuerpo tiene que ver con lo externo, es decir, con un contexto en el que nosotros estamos inmersos, ¿sí? Con una experiencia, con una historia, pero también con cosas internas, con cosas individuales, con cosas generacionales, ¿sí? Con cosas que son muy íntimas, llamémoslo así, ¿sí? Y con cosas incluso como la enfermedad, por ejemplo, que son cosas que están ahí y que tienen que ver con algo interno, con algo de uno, pero y se manifiesta de alguna manera. ¿M? Entonces, cuando hablamos de cuerpo, aludimos también a este principio, es decir, hay cosas externas, hay cosas contextuales, digamos el tema, por ejemplo, del conflicto armado, de todo esto que ha ocurrido, por lo menos en nuestro país, pues está ahí, está marcando un principio, ¿cierto? Ha influido, digamos, en la constitución de cada uno de esos cuerpos. Pero también hay una parte interna,
una parte individual, ¿sí? Una parte íntima que constituye esa misma experiencia y esas mismas dimensiones de los cuerpos, de los diferentes cuerpos, ¿sí? Entonces es una confluencia. Esto creo que pues la mayoría lo sabemos de alguna manera, solo que lo traje acá a colación porque en psicología de la liberación y en la perspectiva un poco de Martín Baró suele perderse ese sentido, o sea, como que le aludimos todo a lo externo, ¿sí? Y hay una parte individual también que es importante. ¿M? También eso tiene que ver con la pelea un poco absurda, ¿m? De entre lo clínico y lo social, por ejemplo. La parte de la psicología clínica y la psicología social, ¿sí? ¿No? O sea, si nosotros, o sea, yo me considero psicóloga social, pero si tengo todo un bagaje, un conocimiento, un reconocimiento de ese aspecto clínico, todo mi proceso de acompañamiento se enriquece, no al revés, como lo pensamos, ¿no? O sea, como que eso es allá de los clínicos, venga y hábleme del contexto de las representaciones sociales del conflicto armado, ¿sí? No, hay una confluencia allí. ¿M? Entonces partimos también de ese reconocimiento que a veces no ha sido reconocido o en muchos años no ha sido reconocido. Entonces lo traemos acá a colación por eso. Y el último elemento importante es el elemento ancestral y de la historia, ¿sí? Es decir, un cuerpo no se constituye ya por arte de magia, hoy aquí tenemos un cuerpo, no, sino que a medida que nosotros vamos recorriendo esa historia, ¿m? Esa historia impregnada también por lo cultural, por ese contexto cultural, ¿sí? Por la familia, por todo lo que nosotros conocemos, sabemos, pues se va constituyendo ese cuerpo. Se va constituyendo ¿cuál cuerpo? Todos, el cuerpo físico, el cuerpo mental, ¿sí? O sea, las ideas, las emociones, los sentimientos, lo que entendemos sobre una situación, sobre un proceso, sobre un hecho, se va constituyendo. No es como que nazcamos con eso. ¿M? Hay una parte ancestral que está ahí, como que viene ahí y hace también, forma parte de todo esto. ¿M? Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia, la posibilidad de tomar yagé o digamos en México el peyote o bueno, otro tipo de todas estas medicinas ancestrales. Pero cuando uno tiene esa experiencia, se da cuenta de que esto ancestral está ahí. ¿M? Así no lo reconozcamos, ¿sí? De hecho, bueno, hace como 15 días hicimos una ceremonia de yagé y una de mis sobrinas, que es pequeña, tiene 20 años, no había tomado una vez yagé anteriormente, pero dentro de su pinta, dentro de lo que vivió en la experiencia del viaje, ella dice que vio unos indígenas, un montón de cosas que yo digo, pues es lo ancestral. O sea, ella no los conoce, ella no sabe qué simbolizan, ella no, pero está ahí, ¿sí? Está presente en lo que nosotros somos y está presente en los 5 cuerpos, hace parte de esos 5 cuerpos. Ah, que es desconocido, sí. Que no lo entendemos muy bien, sí, porque, ¿cómo así? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pero ahí está. ¿No? No sé si se acuerdan del profe Ricardo, él dio como la segunda clase, la primera o la segunda clase, él ha trabajado mucho, mucho tiempo sobre la psicología, la psicogenealogía, ¿sí? Y él ha encontrado un mundo de cosas ahí, en lo genealógico, digamos, en lo psicogenealógico, ¿sí? O sea, no nos damos cuenta que está, pero ahí está. Ahí viene con nosotros toda esta parte ancestral. ¿M? Entonces esos 4 aspectos o esas 4 características son importantes para comprender por qué hablamos de un cuerpo y no de otra categoría, digamos, sino por qué entendemos un cuerpo como cuerpo, ¿vale? Eso es lo primero. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o seguimos? ¿O algún comentario? No. Bueno, entonces, esta imagen es un poco lo que
yo creo que nos ayuda a comprender muy gráficamente cómo interactúan los 5 cuerpos, ¿sí? O sea, hablar de los 5 cuerpos es un aspecto muy difícil porque realmente están muy articulados, están unidos, ¿m? Pero bueno, para ejercicios pedagógicos pues vamos a separarlos, pero es algo así como esta imagen, o sea, confluyen uno al otro, se diferencian, digamos así como los colores, acá está el morado, el amarillo, el verde, el azul, pero llega un momento en que eso se entremezcla y se revuelve y se articula y hay algo, ¿no? Entonces es algo así, hablar de los 5 cuerpos es muy difícil de separarlos e incluso pensar en solamente uno de los cuerpos es difícil, pero lo importante es que existe, digamos, y que confluye con los otros y en esa articulación y en esa relación, pues emerge la persona, digamos, la estructura psicológica de los seres humanos, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí. Entonces, si vamos a hablar del cuerpo físico, como les digo, intentar em, como explicarlos por separado es difícil, pero pues vamos a intentarlo. Cuando hablamos del cuerpo físico estamos entendiendo, ese es el más fácil, porque todos lo entendemos fácilmente. Estamos hablando de la materia, ¿cierto? De esto que podemos ver, de que podemos palpar, de que podemos percibir fácilmente a través de los sentidos, a través de la razón, ¿no? Entonces, todo lo que vemos, casi que todo lo delimitamos a ese cuerpo. Si no existe, si no lo vemos, es muy difícil de comprender, ¿sí? Pero no, hace referencia a eso. El cuerpo físico es todo, toda la materia, todo lo orgánico, inclusive lo que no vemos pero sabemos que existe, como por ejemplo los órganos del cuerpo, ¿sí? O sea, tal vez nunca hemos visto nuestro intestino, pero sabemos que está ahí, ¿sí? Lo sentimos de alguna manera, o sea, si nos duele el estómago, pues me duele el estómago, ahí tengo algo, ¿cierto? El cuerpo, pues la materia que me está doliendo. Igual nuestro cuerpo total, como nos constituimos, ¿no? El cuerpo físico es el más fácil. Hay algunas teorías o algunas corrientes que nos hablan del cuerpo físico como el territorio, hacen como un símil al territorio donde se conserva nuestra historia. ¿M? Entonces, en ese cuerpo físico está, digamos, una cicatriz. Yo tengo una cicatriz acá. Ah, eso fue porque me dio varicela, ¿cierto? Hace referencia a mi historia y me acuerdo de qué me ocurrió, de lo que sentí, ¿sí? O sea, hay una marca, ahí está, ¿sí? Y eso te hace recordar y te hace identificar con lo que eres, ¿no? Entonces, un poco de esa perspectiva también hace parte como en la comprensión que nosotros tenemos del cuerpo físico. ¿M? Dentro de los ejercicios que hemos hecho, que nos hemos encontrado, que hay cuerpos físicos mecanizados totalmente. O sea, todos hacemos lo mismo. Digamos, en un ejercicio ritual como en el que hicimos ahora, hay una primera parte que trabajamos, por ejemplo, de danza, ¿no? Y todos hacemos la misma. Si colocamos una música de, no sé, de mexicana o de un corrido mexicano, todo el mundo hace como esa misma, se mueve de la misma forma, su cuerpo es muy parecido, somos cuerpos homogéneos, somos cuerpos mecanizados, somos cuerpos adiestrados, ¿sí? Alguien que se salga un poco de esa categoría o de eso que nosotros entendemos ya es mal visto, ¿no? De hecho, hace como, no sé, como 3 más, tal vez como 4 años, yo era profesora de una universidad y hubo una estudiante que se suicidó. O sea, ella estaba como en noveno, octavo semestre y ella se suicidó y a mí me impactó muchísimo lo que pasó, ¿sí? O sea, yo decía, ¿por qué no? Nadie se dio cuenta que ella estaba mal, que ella tenía esa idea, porque fue así como que salimos a vacaciones
y en el siguiente semestre, antes de entrar a la universidad, ella se suicidó. ¿No? Y yo decía, ¿por qué no nos dimos cuenta? Y un poco la carta, porque sabemos que muchas personas que se suicidan dejan un escrito. Ella dejó un escrito precisamente y parte de lo que ella planteaba ahí, de su decisión de haberse quitado la vida, era por por su cuerpo físico, ¿sí? Porque ella no se sentía bien con su cuerpo, porque ella no se sentía conforme con su cuerpo. ¿M? Y, y hace parte de esto que estamos hablando, o sea, es un cuerpo homogeneizado, o sea, si nosotros tenemos un cuerpo distinto, entonces ya nos sentimos mal, ¿sí? Entonces eso hace parte de las rupturas que se intentan hacer dentro del ritual, ¿sí? O sea, ese reconocimiento del cuerpo, ese amar a su cuerpo, ese sentir a su cuerpo, ah, bueno, es diferente y así es lindo y así está bien. ¿M? Un poco por eso, ¿no? Por eso que nos hemos dado cuenta. Bueno, listo. Con respecto entonces al cuerpo mental, entonces ese cuerpo hace referencia, tiene que ver con todo ese mundo de las ideas, ¿cierto? De los imaginarios, de las representaciones, de las significaciones, ¿sí? Un poco desde una perspectiva indígena. Ellos hablan de las energías internas, lo explican como de esa manera, ¿no? Como una energía interna que está allí, fluye o no fluye en algunos momentos y es lo que constituye ese cuerpo mental, ¿sí? Hace referencia un poco a esa parte más racional, a esa parte más cerebral, ¿m? A esa parte más, a ese mundo un poco de la razón. ¿M? Ese cuerpo mental, entonces, yo creo que es uno de los que más rige nuestra vida, como les decía hace un momento, ¿sí? Entonces, si nosotros dejamos que solamente el pensamiento sea quien nos dirija, ¿sí? Sea quien nos haga asumir una postura u otra postura, o sea quien nos haga resolver una situación de una u otra forma, pues estamos desconociendo todo el resto, ¿sí? Entonces un poco la apuesta también es así, bueno, las ideas, de hecho, por ejemplo, con personas que tienen algún trastorno mental. Entonces, tiene que, las ideas, el pensamiento está ahí presente todo el tiempo. ¿No? En esta toma de Yahé que les comento de hace poco, había otra persona que le pesaba la cabeza, literal, ¿sí? Le pesaba la cabeza porque piensa todo, sobrepiensa mucho, ¿sí? Todo lo piensa, todo lo cuestiona. ¿Será que yo tomé esta decisión, pero será que sí? ¿Será que no? ¿Será que la tomé mal? ¿Será que le estoy haciendo daño a no sé quién? ¿Será que, a ver, cálmate, deja de pensar? Esa sobreproducción de pensamiento es muy dañina, muy dañina. Cuando, por ejemplo, uno sufre de insomnio, pasa eso también. Piensa y piensa y piensa y piensa, ¿m? Y repiensa. ¿Y qué resuelve? ¿M? Y a veces la solución está más conectada con la emoción o con lo mágico o con lo espiritual, normalmente, que con la razón. ¿M? Entonces, no desconocemos, digamos, que existe ese mundo de las ideas, ese mundo de la razón, pero pues también como que, bueno, es una parte, no es lo principal ni es lo único, es un pedacito. ¿M? Que nos hemos encontrado con personas sumisas la mayoría de veces, ¿m? Con personas que obedecemos, con personas esquematizadas y con personas individualizadas, ¿sí? Fundamentalmente individualizadas. O sea, pensar en lo colectivo es pensar diferente, ¿m? Es como salirse un poco de ese esquema, pero pensar de verdad, no como que, ay, sí, yo ayudo al señor que está pidiendo en la calle, no, ¿m? Sino pensar, por ejemplo, en todo lo que está pasando con nuestro planeta, ¿sí? Con el calentamiento global, o sea, eso es pensar en lo colectivo. Si yo digo, yo no voy a durar en la ducha media hora, sino 5 minutos. Mientras me lavo los dientes voy a cerrar la llave. ¿M? Son cosas básicas,
pero ni siquiera eso lo pensamos, ¿sí? Somos personas completamente egoístas, completamente individualizadas. Así trabajemos con el colectivo o así digamos que somos psicólogos sociales o que son la sociedad, ¿sí? Creo que ahí hay un punto muy importante porque no es real. Estamos pensando en nosotros y si acaso en los cercanos, ¿sí? En mi familia, en mis papás o en, no más, en mis hijos, en mi familia. Pero de verdad tener un sentimiento colectivo, un sentimiento de apoyo, de ayuda, de que si yo estoy sin trabajo, entonces con quién cuento no existe, ¿sí? O cómo hacemos acá para, no sé, para resolver tal situación. Incluso, por ejemplo, el cuidado de los niños, resuelva. Usted tuvo unos hijos, pues ve a ver quién se los cuida para que pueda trabajar. ¿Mm? Entonces es un pensamiento absolutamente individualizado, ¿no? Mecánico, obediente, esquematizado. O sea, a pesar de que nos rige, que todos nosotros somos seres racionales, reflexivos, pues estamos en esas. No estamos muy diferentes unos de otros, sino que al revés, ¿m? Supremamente alienados por la cultura, por el, los medios de comunicación, bueno, un montón de cosas, ¿no? Ahí estamos. Ese es el mental. El cuerpo, acá, ¿cuál sigue? Que no veo. El inconsciente. El cuerpo inconsciente, entonces, lo entendemos como ese cuerpo o esa parte de los seres humanos que tienen que ver con todos los universos simbólicos, sobre todo, con todos esos símbolos, con los arquetipos, con lo divino, con la sombra, con lo heroico, con la madre, con todos esos arquetipos que están ahí, con lo pulsional. Es toda esa parte simbólica que también nos constituye, ¿no? Y de hecho, casi que la psique se manifiesta casi que a través de esos universos simbólicos, pero tampoco los conocemos mucho. Digamos, nuestros mitos, nuestras latinoamericanos no los conocemos mucho, sino que más bien, pues sí, el mito griego, el héroe griego, ese sí, pero los de acá no mucho. ¿M? Pero hace parte de ese mundo inconsciente, hace parte de todo esto, de todo este mundo que estamos nombrando. ¿M? ¿Y cómo se manifiesta o qué hemos encontrado también en esa parte inconsciente? Que hemos naturalizado o se manifiesta o lo que pasa es que hemos naturalizado un poco de cosas que no son naturales, ¿sí? Entonces todo el tema de la violencia, todo el tema del patriarcado, todo el tema de la manipulación, bueno, un montón de cosas hemos, incluso el abuso, ¿m? Hemos naturalizado cosas que realmente pues no son naturales y se han naturalizado a través del inconsciente, fundamentalmente, porque nadie, es muy difícil que alguien te diga, está muy bien que te dejes golpear, por favor, déjate pegar y maltratar de, no, ¿m? Pero inconscientemente sí hay unos mensajes que se transmiten que van dirigidos hacia eso. O sea, es que los hombres tienen el poder, no las mujeres. ¿Sí? Ah, ¿sí? ¿Quién te dijo eso? No, nadie, pero está ahí, ¿cierto? Seguramente que cuando nosotras nacimos mujeres no nos dijeron, bueno, niña, entonces su merced a ser sumisa, porque no, pero está ahí, ¿cierto? Y se ha transmitido, se ha naturalizado a través del cuerpo inconsciente fundamentalmente. ¿No? Todo el tema de la ideologización, ¿m? También tiene mucho que ver con el cuerpo mental también, ¿m? Pero, pero inconscientemente se van transmitiendo esos mensajes que no los captamos de manera, no se captan a través de la razón precisamente, pero sí llegan a nuestro ser, a nuestra estructura psíquica y tienen una consecuencia, digámoslo así. ¿M? Entonces, todo el tema de la manipulación del deseo, por ejemplo,
el tema del consumismo, todo eso tiene que ver con esto. O sea, ¿por qué consumimos y consumimos cosas que no necesitamos? ¿Por qué anhelamos, por qué tenemos el deseo de tener un carro, una casa, una familia con niño y niña, un esposo para toda la vida? ¿Por qué? O una esposa, en el caso de los hombres, o si son hombres homosexuales, un esposo hombre, como sea, pero hay un imaginario allí, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando allí? Entonces, todo ese deseo manipulado, ¿no? O ese deseo que no puede ser no propio, ¿no? Está allí y se introduce y se manifiesta a través del cuerpo inconsciente, ¿vale? El cuerpo mágico, entonces, tiene que ver como con todos esos mitos, con toda esa parte sobrenatural, con toda esa parte de la fantasía, de lo extrasensorial, ¿sí? De esa conexión real con del hombre, con la naturaleza, con lo ancestral. Eso tiene que ver con el cuerpo mágico, o así lo estamos entendiendo. Es una propuesta, porque no es que sea la última palabra, ¿no? Es una propuesta de cómo estamos entendiendo esos cuerpos. Entonces, esa comprensión o ese cuerpo mágico, yo creo que es el cuerpo que ha sido más devastado en nuestra cultura. O sea, pensar que tú estás hablando con una planta es como si se enloqueció, ¿qué se tomó? ¿Sí? Si se puede hablar con una planta, pensar que el fuego te acompaña, pero a ver qué le está pasando, ¿sí? Entonces, son cosas que nos han castrado, digámoslo así, nos han quitado, ¿m? Ese cuerpo mágico casi que no lo exploramos, no lo conocemos, el mundo de la fantasía, y es tan necesario, y es tan útil, y es tan sano poderlo hacer, pero no lo negamos. Entonces, por ejemplo, hacer ejercicios como los que hicimos, hay personas que nunca lo pueden hacer, o sea, nunca pueden conectarse con ir a un lugar, a un espacio, nunca. Nunca pueden pensar en que el fuego, la velita que está al lado, es una luz que les va a acompañar. Nunca, ¿sí? Porque está completamente devastado ese cuerpo mágico. ¿M? Entonces, la recuperación de eso, de esos saberes, porque es que ahí no es solamente el cuerpo, ¿sí? Sino que ahí hay todo un saber ancestral, todo un saber mitológico que está ahí presente, todo un saber en términos de la fantasía, de la conexión, está ahí. Pero si lo negamos, pues nunca lo vamos a reconocer, ni nunca vamos a tener la posibilidad de experimentar la relación directa con ese cuerpo. ¿M? Entonces vuelvo al ejemplo del yagé, las ceremonias de yagé o de otras medicinas ancestrales. Es experimentar esa posibilidad, ¿sí? Es ver que la planta te está hablando, es escuchar que el agua te dice un mensaje, ¿sí? O sea, está ahí, sí existe, sí hace parte de nosotros esa dimensión, pero pues obviamente que la desconocemos muy frecuentemente y la rechazamos muy frecuentemente. Pero si nosotros logramos articularla y logramos como tramitarla con respecto a las situaciones, a los problemas que uno tiene, pues puede ser un vehículo de conducción para resolver algo. Entonces, por ejemplo, ay, yo no sé si ustedes han visto una serie, que si no la han visto y la pueden ver, la recomiendo. Se llama Nueve Perfectos Desconocidos. Está en Prime. Entonces, esa serie se trata, bueno, no se las voy a dañar por si no la han visto, pero en últimas, las personas, una familia consume, no, en una familia se suicidó uno de los hijos, ¿sí? Y la posibilidad para poder conectarse con ese hijo que ya está muerto, ¿sí? Para poder hablar con ese hijo que ya está muerto, para poder sanar un montón de cosas y culpas que quedaron en las personas vivas, fue a través de una medicina ancestral, ¿sí? Y se logró hacer. O sea, tramitar un montón de cosas a través de ese cuerpo mágico es muy potente, pero pues obviamente no, e incluso nos da miedo, nos da mucho miedo acercarnos como a esa
a esas nociones, nos da pena, ¿sí? O sea, como que eso no es científico, entonces, ¿usted qué es lo que está haciendo? ¿Sí? Ha sido completamente mm, desconocido en nuestra formación y en nuestra vida de tal manera que estamos completamente alejados. Pero parte del reconocimiento de ese cuerpo, pues es lo que intentamos hacer con nuestras prácticas también. ¿Mm? Eh, ¿Qué nos eh, hemos... Sí, dime. es que ahí como que yo escucho como todo lo de este cuerpo que es tan difícil de Mm, explicar, de definir, de imaginarlo, como que siempre se hace muy difícil. Eh, me lleva como a pensar ahora que está como tanto el auge como de las piedras mágicas, como de que rituales, como combinados con coaching, ¿cierto? Como que sí, no sé, angiología, lectura de cartas, ¿cierto? Ahora hay un auge tremendo, como que la gente inmediatamente quiere buscar respuestas porque ya ve como desde lo racional no se puede y como que viene algo mágico de no sé dónde que me va a ayudar a sobrellevar eso. Entonces, como que me cuestiono mucho en cómo se podría como diferenciar de eso, porque en cierto modo no sé qué tanto les puede ayudar, pues puede que para algunas personas sí, pero, pero entonces cómo no caer o igualar ese discurso, que yo siento que es, pues que desde acá tiene un toque muy político y tiene una conciencia social, pero de pronto en las prácticas puede ser muy similar. Entonces, sí, que no sí, sé. sí, sí. Sí, claro, tú tienes toda la razón. O sea, ahora hay coaching de no sé qué y bueno, cosas de eso, lectura de carta de no sé qué y también es un engaño, por supuesto, ¿no? Incluso acá en Bogotá hubo un taita que daba yagé a como a 200 personas y resultó que el taita era abusador porque claro, o sea, en ese momento el ser humano es muy vulnerable. En ese momento de poder explorar esta parte de que hayamos ingerido alguna sustancia, pues peor, ¿m? Es supremamente vulnerable. Entonces, un poco, pues lo que nosotros hemos hecho en cátedra, por lo menos, es intentar acercarnos a la sabiduría ancestral, ¿sí? O sea, si nosotros decimos vamos a ir a tomar a una ceremonia de yaje, es con un taita. No es como que venga, usted va a dar yaje, el vecino, ¿y dónde lo va a comprar? Aquí en la esquina, ¿sí? Porque así estamos. Entonces, no, sino un poco es empezar a explorar ese mundo ancestral que ha sido eh, también como quitado de de nuestro horizonte, ¿sí? Y empezar a reconocer esas medicinas, pero con un acompañamiento y con una seriedad que implica meterse, introducirse, explorar ese cuerpo mágico, ¿sí? O sea, yo puedo tomar, no sé, yo puedo tomar un LSD en una fiesta electrónica, ¿sí? Pero no tiene ni punto de comparación a lo que significa tomar LSD en una ceremonia ancestral. Bueno, el LSD no se toma, pero digamos que un ejemplo para que lo podamos comprender. Ya te doy la palabra, Francisca, pero para terminar un poco la idea, Dayana, sería como eso, como empezar a explorar ese mundo, pero incluso cuando uno lo llega a conocer, no abusar del otro, porque lo que les digo, o sea, si tú estás en una terapia con una pareja, es completamente vulnerable la persona, la pareja, la niña, el niño, quien sea, porque está dejando en ti toda la confianza. Y si tú le dices, tómese esto y ahora no sé qué, o sea, no, o sea, todo esto tiene que ser con una ética y con un cuidado y con una, eh, no sé, como con una responsabilidad muy importante. Cuando hablamos de las sustancias, ¿no? O sea, cuando decimos vamos a tomar yagé, vamos a hacer una ceremonia de hongos, vamos, es una cuestión muy, de mucha responsabilidad y de mucho cuidado. Pero
no significa que nosotros no podamos explorar ese mundo mágico. O sea, no significa que nosotros no podamos entender ese mundo mágico y reconocer que existe. Y reconocer que si alguien hace el tarot con la carta de Jung, con el tarot de Jung y lo lee y lo puede servir, perfecto. ¿Mm? Pero si nos vamos a meter en ese mundo, implica estudiar un montón, pero digamos que la partida es entender que existe. Ah, que cómo se usa. Mm, igual que los otros. O sea, existe la razón, claro, existe la razón. ¿Cómo la usamos y cómo se reproduce y qué le metemos? Ah, pues un montón de cosas, ¿sí? Pero el principio está en reconocer que existe y en empezar precisamente a acercarnos a ese mundo para reconocerlo y para trabajar con la posibilidad de sanación con alguien, ¿no? Entonces, pero sí te entiendo completamente y estoy de acuerdo. Francisca. Bueno, mi aporte o más bien cuestionamiento, pero espero suene constructivo porque al final de eso se trata, ¿no? Pero yo he sido, pues, ser muy sincera y es que en la primera clase del diplomado, cuando nos compartieron como información sobre estos cuerpos, pues claro, muy básica, yo sí tuve como un poco de choque frente a cómo se conceptualizó este cuerpo. O sea, Ujú. ¿Me no puedes? más, no se quería conceptualizarlo, sino cómo se categorizó mejor, Ujú, porque me parece muy al lugar precisamente como la descripción que realizan de la importancia de tomarnos en serio, pues esto que siempre se ha considerado unos mitos, pero que al final vienen siendo formas históricas de sanación. ujú, Sin embargo, me ha sonado siempre como un poco difícil de poder también generar esta reivindicación a través de llamarlo mágico, ¿sí? ujú. Pues porque digamos que, pues desde mi perspectiva, que igual me falta un montón todavía por explorar y unos añitos todavía, pues mm, siento que esto puede ser un poco, ¿cómo decirlo? Como una forma también de que no se le tome en serio, ¿sí? Ujú, ¿Por qué? Porque digamos que desde la lucha, sobre todo yo he tenido la fortuna de acompañar en dos espacios a los grupos étnicos, sobre todo los grupos indígenas y las mujeres afro. ujú. Es uno político y uno, pues a través de entender un poco esto de cómo atraviesa la salud y la enfermedad, ¿sí? Pero en este afán de poder también reivindicar que todo ese sistema de creencias era también una civilización en sí, una forma de pensar, que de hecho es lo que, si nos vamos a toda la historia, es lo que nos mantiene vivos, al menos a mucha parte de los latinoamericanos. Ponerle mágico, siento que no suena eh, tan importante, o sea, como no tan importante, sino Sí, ya sí, te entiendo. Como que le quita un sí, poco ese valor que tiene. exactamente. Y sobre todo que al final yo siento que una palabra que me ha gustado mucho después de leer un poco es como este tema de la ontoepistemología y es que muchas veces nosotros somos muy como cerrados, como bien se ha descrito, a otras cosas que no conocemos o que simplemente no Ujú, nos alcanzamos a imaginar. Y siento ujú. que ponerle el título de cuerpo mágico le quita la grandeza que tiene como tal. Esto porque al final y al cabo, pues lo mágico, pues es un arte, y desde la esencia pura, pues uno dice, sí, esto es un arte, es un saber, es todo, pero no es oculto, siempre ha estado y nosotros hemos los que no los hemos querido ver. O sea, esa era como mi, Sí, claro. Muchas gracias, Francisca, por tu apreciación. Yo creo que es muy importante y un poco escuchándote.
yo pensaba, bueno, porque se llama mágico, ¿no? O sea, ¿por qué pensamos en un cuerpo mágico? Y fundamentalmente, o bueno, hay una razón, digamos, que para mí es importante, que tiene que ver con, si estamos hablando de todo lo ancestral, un poco de ese conocimiento o de esa sabiduría, de esa parte fantástica, fantasiosa, digámoslo así, eh, de alguna manera no podríamos limitarlo a una creencia particular. ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la fe para las personas que creen en Dios cristiano, ¿sí? O sea, acá en Colombia, y creo que en México también, y casi en toda Latinoamérica, pues lo que se profesa, en lo que nosotros creemos es en lo religioso cristiano, ¿sí? Entonces, si habláramos de la fe, tiene un componente mágico fundamentalmente, ¿sí? Entonces, si yo digo, y cuando decimos la fe mueve montañas y tenga fe que se va a curar y se curó, por ejemplo, ¿sí? Hace referencia a una creencia particular, que es esa creencia cristiana, ¿sí? Pero si yo estoy hablando de la constitución o la comprensión de la psique humana, no puedo reducirlo a una creencia particular, ¿sí? Entonces, tal vez si yo le pusiera el cuerpo ancestral, por ejemplo, o el cuerpo encantado, pues eso suena como que, a ver, me estás hablando de algo particular, ¿no? Puede ser, o lo pensaba por ahí mientras tú estabas hablando. Obviamente que el cuerpo, ponerle un título de cuerpo mágico puede no ser lo más apropiado, ¿sí? ¿No? Puede no ser lo más apropiado, pero un poco pensando en eso, creo que fue como que decidimos, bueno, pongamos un poco, entendámoslo más desde esta perspectiva, más de esta forma que de esta otra, sin negar ninguna creencia, o sea, como que asumiendo que todas las personas lo tenemos, independientemente de lo que pensemos, creamos, sintamos o nos pase, la experiencia que tengamos. ¿M? Sin embargo, pues como te digo, o sea, es muy importante tu apreciación porque nos hace pensar en eso, o sea, como que, oiga, sí, podemos mirar qué otro nombre le podemos poner a este cuerpo o a esta dimensión, ¿sí? No, a esta parte del ser humano porque está, porque existe, ¿no? Otra cuestión es que em, un poco la importancia también de aludir a este cuerpo junto con el espiritual es que precisamente en la academia, ¿m? En la parte científica, aparentemente esto no existe. O sea, si tú eres una psicóloga o un profesional, antropólogo, sociólogo, lo que sea, o socióloga, y tú le dices a alguien, no, pues a ver, señor, tenga fe de que usted va a mejorar la relación con su hijo. Seguramente te va a decir, pues yo vengo es a que usted me hable de otra cosa, no de la fe o no de lo mágico, sino de otra cosa, ¿sí? Pero resulta ser que en la praxis esto tiene unos alcances, un impulso, una importancia muy, si no es igual, no es inferior al resto de cuerpos, ¿sí? Entonces poder reconocer eso. Igual, sí, claro que sí, lo que tú dices puede que no sea la forma más apropiada de llamarlo el cuerpo mágico, pero un poco por ahí es que lo estamos pensando como primera medida en que no rompa con lo que somos, con lo que creemos y que se asuma como una dimensión humana o de la psique humana. Y por otro lado, pues que se asuma también como parte fundamental del trabajo psicológico. ¿No? O sea, está ahí. No es que no está fuera de lo científico, sino que ha sido desconocido por los científicos. Bueno, Valeria, dale. Y no, es que pues me gusta todo lo que están conversando y quería poner sobre la mesa dos elementos que me parece que pueden entrar en lo mágico y que pueden como activar otras cuestiones como en la terapia, pues hablándolo desde la praxis. Siento que por un lado como lo mágico es también la posibilidad de habitar lo que no existe, como
pues está esa discusión de si existe o no existe, o sea, como que creo que nos acerca a lo imaginario, a lo imaginado, y eso siempre es como la activación, o sea, de lo que podría ser. Y siento que eso pues tiene todo que ver como con lo que se propone desde la psicología de la liberación, ¿no? Como pensarse otras formas del hacer que resuenen pues como con nuestros contextos y demás, y es la posibilidad también de performar el poder que está institucionalizado en pues como la academia y bueno, como en las narrativas pues que siempre han existido. Entonces como salirse de ahí y hablar desde una cosa que quizá no existe, que quizá yo quiero proyectar que existe, pues hace eso posible. Si no lo habláramos ni siquiera, pues no existiría ni siquiera la posibilidad. No sé, estoy siendo súper redundante, pero se entiende mi punto. Y también, por ejemplo, pues yo tuve una experiencia trabajando con familiares de personas dadas por desaparecidas y pues ahí el elemento de lo fantasmagórico es constante, em, como lo es siempre pues en los procesos de duelo. Y me parece, pues, también resulta, pues muchas veces la gente se acerca a los espacios terapéuticos en esos procesos pensando que están locos porque hablan con sus seres queridos o porque sus seres queridos les hablan en los sueños para contarles dónde están los cuerpos y resulta que eso pues es una experiencia transversal a la experiencia de los desaparecidos y eh, como que situar lo mágico dentro de nuestro entendimiento del mundo como profesionales, siento que posibilita pues abrazar esas experiencias sin como psicopatologizarlas, eh, porque además, no sé, el otro día estaba viendo una vaina de psicología ambiental y decían algo así como, si una persona manifiesta que hay un fantasma en su casa, independientemente de que esté o no esté, su relación con su casa pues está atravesada por esa vivienda, pues por esa sensación de que está ese fantasma. Entonces, como que nos estaríamos perdiendo de una parte de la experiencia humana si ignoráramos también esas otras formas de explicar el mundo. Quizá ahí la validez no está solamente en que sea coherente y sí, o sea, que sea verídico y real, sino como la misma forma de narrar el mundo, pues nos está dando información sobre la persona, y su proceso, no sé. No, Valeria, súper chévere, gracias. Claro, claro, de hecho esa es como la apertura a entender. Bueno, ahora escuchándote también, yo pensaba, por ejemplo, en todos, en los manuales, ¿no? Manual, el DSM-20, yo no sé en cuál van. Ujú. Que si tú dices, no, es que yo hablo con mi ser querido que ya murió, pues podría ser catalogado. O sea, las consecuencias son fatales. En un tiempo atrás, pues estamos hablando hasta de la muerte, ¿sí? Las brujas, digamos, las que se denominaban brujas y demás, pues eran asesinadas, quemadas públicamente, ¿m? Por tener un supuesto saber de este tipo. Entonces, las consecuencias no son menores, o sea, no estamos hablando que desconocer que ese cuerpo existe no ha traído consecuencias, ¿sí? Sino que han sido consecuencias incluso en las que ha muerto muchísima gente a causa de eso e incluso en nuestra vida cotidiana, pues nos estamos perdiendo un poco lo que tú decías de reconocer, de saber que esa dimensión la tenemos, ¿sí? Ah, que está apagada, total, bueno, puede ser, ¿no? Pero existe, está ahí y es una posibilidad de un montón de cosas, ¿no? El tema de lo político, digamos, entra acá a ser un aspecto muy importante porque, por ejemplo, todo el tema de la ideologización puede tener que ver con este cuerpo, junto con los otros. Por eso decía que eso separarlos es muy difícil, pero podría tener que ver con este cuerpo, ¿sí? O sea, cómo yo empiezo a entender que una persona es mala, ¿m? O que una persona está haciendo una, ¿cómo se llama eso? Una brujería, bueno, eso que hacen que para conservar al ser amado, no sé qué, todas esas cosas que se inventan, ¿sí? Como yo voy diciendo, Barre. como yo voy encasillando, yo voy diciendo esto es malo, en esto creo, en esto no tiene nada que ver, esto, ¿sí? Hace parte de esto, pero es
también parte del desconocimiento. O sea, cómo nosotros no sabemos ni siquiera qué significa, ni siquiera qué es, ni siquiera cómo lo denominamos, como decía la compañera anterior, que habló. O sea, cómo llamamos a esa vaina que está ahí y que nos atraviesa y que puede ser potenciadora o puede ser, o puede ayudar a someter y a ideologizar un montón de cosas. Jonathan, di. Es que, bueno, todo el tema de lo mágico, yo creo que sí es necesario rescatar lo mágico que tienen los pueblos y las culturas y nuestras tradiciones, los indígenas, los afros, toda la cuestión celebrativa, la danza, el sentido del cuerpo, sí, o sea, como que ahí hay toda una, no sé, como que se ponen en juego muchas cosas, ¿no? Y pueden ayudar a integrar, o de pronto pueden, si no son bien trabajadas o entendidas, pueden llegar a confundir a la persona. Yo soy cura y generalmente cuando me vienen personas con el tema de, no, es que estoy sintiendo espíritus, o a mí me cuesta, yo creo, yo soy muy me gusta mucho el tema de las culturas, de aprender pues de las tradiciones, de las maneras de cómo comprenden la muerte, de cómo, sí, pero cuando generalmente algunas personas me vienen o en el sacramento de la confesión o a compartirme que no, que yo estoy sintiendo que como que hay un espíritu, que me están haciendo brujería, eso a mí me cuesta creerlo, o sea, es una cuestión, no sé, eh, hay otros sacerdotes que le invierten tiempo y se vuelve también una cuestión de negocio, porque eso también Ujú, es evidente, que si uno se pone, si yo consigo eso, si yo me pongo a hablar en la prédica que hay espíritus, al otro día me llegarán muchas personas diciéndome que hay espíritus. Si yo alimento eso, me aparecerán más personas de lo normal que generalmente les llegan a uno. Pero ujú, si uno alimenta, por ejemplo, yo alimenta el contacto pues con la realidad, el contacto con lo físico, con cómo integrar lo corporal también, sin perder esa dimensión pues de lo mágico también, pero también de lo espiritual. eh, yo creo que se juegan muchas de esas cosas, ¿no? Pero ahí yo entro como en una cuestión de conflicto desde la psicología, desde la teología, cuando el tema de posesiones, por ejemplo, yo he estado en experiencias de exorcismos, en algunas digo esto es más cuestión psicológica o una cuestión más de trabajar algunas cuestiones del pasado, de integrar algo o de resignificar algo, y en otras uno queda sorprendido ante algunos hechos que uno dice, esto yo no sé cómo explicarlo, ¿sí? Por ejemplo, a ujú, mí me aconteció una cuestión de un exorcismo cuando estaba en el seminario. Yo quedé sorprendido y yo dije, yo siempre he quedado como, dije, yo a eso no tengo cómo explicarlo, es una cosa muy rara, ¿sí? Pero me cuesta, a mí en lo personal me cuesta creer en algunas cosas, pues cuando se enuncia un poco lo de la brujería, lo de la hechicería, sin ujú, decir que en los pueblos existen, ¿no? O sea, son prácticas, ¿no? ujú. Vale, Jonathan, muchas gracias. No, claro, o sea, en el caso tuyo que imagínate que eres sacerdote, pues con más veras, de pronto has estado cercano a algunas de estas explicaciones o demás, ¿m? Pero, o situaciones, no necesariamente explicaciones, pero digamos que, vuelvo y repito, o sea, la importancia es poder entender que eso existe y que tiene una incidencia y que hace parte. ¿Cómo lo entiendas? Depende de qué, de tu ideología también, ¿sí? Pero, pero está ahí. O sea, acá de hecho, por ejemplo, muchas personas, bueno, tú eres de acá, de Colombia, supongo que conocerás muchos pueblos, muchos lugares donde esto es así como que, mejor dicho, o sea, es y es, ahí pasa, nadie lo puede decir que no, ¿sí? Que por la El noche pue- pasa eso, que por la La noche. Jagua, que es el pueblo de las brujas abajo en el Huila. ¿Sí? Y tiene toda una cuestión mitológica en torno a las brujas. Y uno va
se ha convertido en un lugar turístico para ir a tomar algo en el pueblo de las brujas. Entonces, como que hay cosas que culturalmente se transmiten, ¿no? De generación en Claro, generación. culturalmente se transmiten. Pero entonces la importancia, digamos, de reconocer este cuerpo es primero saber que existe y que es muy importante igual que los otros cuerpos. Y segundo, empezar éticamente y políticamente a mirar cómo lo entendemos, cómo lo trabajamos, cómo lo tramitamos en nuestra praxis, como en la que tengamos, ¿sí? Ya sea en el caso tuyo, por ejemplo, de sacerdote, pero en el caso mío de psicóloga, en el caso de la compañera en su trabajo cotidiano con las víctimas desaparecidas, de desaparición, con, ¿sí? O sea, cómo nosotros vamos incorporando esa noción y cómo no la vamos negando más. Ahí está. Entonces, digamos que esa es, por ahí va. Voy a darle la palabra a las dos compañeras, Vivian y después Josefina. Dale, Vivian. Bueno, yo antes de hablar quería pues agradecerle a Valeria porque siento que nos puso como en esta conversación a través de su cuestionamiento de por qué se llama mágico. Y aunque en este momento pues también en mi comentario pues mencioné un poco que pues existe, sí, reconozco que hace 2 años yo intenté cursar este diplomado. Y primero, pues me ocupé en mil cosas y no lo pude terminar, pero por otro lado, también tuve la misma sensación que tuvo ella, como de encontrarme con algunos conceptos que no había escuchado nunca. Y eso también me abrumó un poco, fue como, uy, no, espera, ¿cómo así? Quedé como, sí, esto existe, y bueno, más allá de que exista, porque evidentemente sí, era como de alguna manera reconocer que pues sí es más fácil trabajar solo con el físico, el inconsciente y la mente y quedarse ahí que empezar a decir, uy, que hay dos más y llevo 5 años estudiando tres y darme cuenta que son dos más, pues también me implica reconocerlos, estudiarlos, abordarlos. Seguramente no en la misma medida porque también en ese proceso también de alejarme un tiempo de este espacio y volver, pues lo he venido reconociendo en los espacios que he estado, con, pues sí, con comunidades o con grupos de personas y en mí misma, ¿no? Porque, pues si hablamos de lo mágico para mí, por ejemplo, lo mágico podría ser Dios. Yo no soy creyente, pues para mí Dios es sumamente mágico. eh, de alguna forma nunca ha existido. Y como para alguien podría ser la naturaleza, o para otro podría ser el horóscopo, sí identifico pensamientos mágicos en todas las personas que conozco y es como empezar a reconocer eso mágico en, pues en el mundo o en las personas. Siento que aún no estamos en un punto en el que lo abordemos porque todavía pues nos puede hacer falta explorarlos de mil maneras, pero sí empezar a decirlo. Ahí va mi comentario, ¿no? Al nombrarlo, pues existe y también estar aquí y hablar de esto, pues nos implica, pues empezar a decir, bueno, si queremos hablar de eso, pues hay que empezar a explorarlo, a estudiarlo, a observarlo, a identificarlo, pues así como en todo lo que es científico, pues lo mismo, pero pues con lo mágico y pues eso también es un trabajo. Entonces, si lo vamos a reconocer, pues ya también nos implica empezar a verlo y a incluirlo en nuestra perspectiva también. Vale, Vivian, muchas gracias. Josefina, ¿tienes apagado tu micrófono? Gracias. Bueno, tengo que ser muy sintética porque ya el tiempo está encima, ¿verdad? Pero bueno, retomo mis reservas, las reservas que mencionan las compañeras respecto a esta, hay una deriva ahí muy peligrosa, ¿no? De charlatanería y de Ujú. manipulación y de abuso, pero eso también existe en las religiones institucionalizadas, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer que a partir de una necesidad muy legítima de trascendencia y de ir más allá
de la racionalidad cotidiana y de las representaciones, digamos, aceptadas, el ser humano tiene esa necesidad de significación, ¿no? Pero precisamente ahí es donde nos ponemos muy vulnerables y tenemos que preguntarnos si aquellas prácticas o aquellos usos tienen un propósito real de emancipación, de liberación, o si nos están colocando en una situación de posibles presas de abuso y de manipulación, ¿no? Y bueno, yo quisiera señalar que encuentro muchos hilos comunicantes de esos tres cuerpos, o como les llaman cuerpos, yo no estoy de acuerdo que sean cuerpos, pero bueno, esas tres dimensiones de lo inconsciente, lo mágico y lo espiritual, yo encuentro que hay mucha conexión y que no habría necesidad de desdoblarlo tanto, ¿no? Por ejemplo, para muchos antropólogos, la magia o los rituales mágicos son unas manifestaciones de la eficacia simbólica, ¿no? O sea, de cómo dentro de cierto marco cultural y simbólico suceden cosas o pueden darse fenómenos que fuera de ese contexto ya simple y sencillamente pierden su eficacia. Y eso pasa, por ejemplo, con muchas plantas mágicas o de poder o con muchos rituales de sanación de las medicinas tradicionales que la sacan de su contexto y ya no funcionan, ¿no? Porque una de los elementos sanadores más importantes, pues es la persona medicina, ¿no? Es la persona que está impartiendo el ritual y el vínculo que se establece con la persona. Entonces, bueno, pues solamente quería mencionar que no los veo tan separados esos tres y que sí son muy interesantes. Venimos de la religión como del mercado de la New Age, que también se ha creado sus muchas víctimas y que deberíamos tomar estos temas pues con mucha responsabilidad. Gracias. Vale, Josefina, muchas gracias a ti. De hecho, creo que has dicho un aspecto fundamental, ¿m? Que es el que yo también pues quería llamar la atención sobre el cuidado que tiene explorar, el cuidado, la responsabilidad ética, ¿m? Que tiene empezar a explorar este nuevo cuerpo, o este nuevo no, este cuerpo que ha estado ahí, ¿sí? Y cómo vamos a, de alguna manera, a trabajar con él para procesos de sanación, liberación y demás, y no para lo contrario. Porque pues así como, digamos que no es un cuerpo diferente a los otros, lo que pasa es que no lo hablamos abiertamente, pero la razón la utilizamos para someter y para, claro que sí, ¿sí? Entonces, simplemente es tener el mismo horizonte ético-político para poder entenderlo y trabajar con este cuerpo dentro de la concepción de la humanidad, ¿no? Voy a darle la palabra a las otras dos compañeras porque no me gusta dejar así. Haris y alguien más había alzado la mano, pero no sé quién. Bueno, Haris, dale. Hola, pues yo igual yo lo que pensaba es que por una parte yo agradecí mucho la lectura, este texto lo leí, el libro, ¿no? Que David nos había sugerido, y pues para mí fue también como un campo nuevo en términos de mi propia formación, pero también de la manera en la que yo me habito, ¿no? No le llamaba así, sin embargo, pues a mí me gusta mucho pues conectarme con lo sagrado desde otros lugares. Lo que yo quería preguntar, porque seguramente voy a seguir explorándolo más, ¿no? Es justamente esta última parte que han traído de la ética, porque a mí lo que me pasó es que yo acompaño en la formación y una cosa que me sucedió es que, pues justamente al ampliar esta mirada desde la propia psicología, articulada a los ámbitos sociales y comunitarios y a retomar los rituales, eh, pues sí me puse en tensión y en muchos conflictos, ¿no? Porque yo decía, ¿de qué forma hacerlo para que el estudiante que se está formando o la estudiante que se está formando los pueda mirar desde un lugar de mucho respeto? Porque además entiendo que muchos de los rituales que se trabajan, pues vienen también de una tradición originaria
Y entonces, ¿cómo no utilizarlos de tal forma que sean como estas representaciones simbólicas sin sentido, ¿no? Entonces, para mí la duda que se abría con esta nueva forma de acercarme también a otros espacios desde esta conexión sagrada era, pues, ¿qué han encontrado ustedes en el caminar? Digo, sin tener que resolverlo, pero a mí sí me quedó la duda. ¿Qué han encontrado ustedes en el caminar para que se hagan justamente desde lugares éticos, amorosos, políticos y que tenga un sentido, ¿no? Porque yo creo que algo que, no, que me sucede, ¿no? Al hablar de estos temas es que llegó un momento en el que cuando sucedía en el aula, eh, yo decía, ¿quién le da el sentido? ¿Se lo doy yo? ¿Se lo da el grupo y el colectivo? El sentido del ritual, el sentido también de estos otros cuerpos que se integran. Entonces, me quedaba preguntando si también el otro con el que dialogo e interactúo tiene que tener esta también apertura y esta conexión de darle esa misma intención, porque en la propia formación lo que yo quería cuidar era que no se utilizaran esta diversidad de cuerpos para justo la creación de una moda, para tener un plus en ese encuentro con un territorio y que entonces utilizáramos, ¿no? Que eso es lo que también hemos hecho desde la academia, apropiarnos de formas culturales de los pueblos originarios y que entonces nosotros los usamos a su nombre, ¿no? Entonces, para mí la curiosidad, Jimena, era, pues, ¿cómo la han hecho ustedes, no? Yo te escucho y digo, para mí, tanto tú, David, yo los he escuchado y digo, es que tienen todo un bagaje de sentido, o sea, yo les escucho que para ustedes tienen mucho sentido, que, o sea, lo hacen desde un lugar que a lo mejor yo en este momento no estoy parada. Entonces, bueno, desde ese lugar era mi curiosidad, ¿no? ¿Qué han encontrado? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo se han colocado? ¿Qué conflictos han tenido? ¿Cómo no apropiarse la academia de esto en términos de lo que conocemos en las poblaciones y lo llevamos? ¿Cómo hacerlo con cuidado también a la hora de la formación con las y los otros? Eso me parece como algo que pues me surge de duda y que bueno, seguramente seguiré caminando, ¿no? Vale, Haris, muchas gracias. Bueno, rápidamente porque ya terminamos con el tiempo, pero un poco hay como un principio fundamental, ¿m? Que nosotros tenemos muy claro y es el tema de la investigación inicialmente. O sea, cuando hablamos del cuerpo mágico y del cuerpo espiritual, es el producto de un proceso investigativo y de un proceso de praxis comunitaria, ¿sí? No fue como que una vez se nos ocurrió decir, ay, hablemos de esto, ¿sí? Sino que parte de ahí. Ah, que falta mucho, claro, falta mucho porque es como explorar. De hecho, no es que no esté, sino que no nos hemos acercado a ese tipo de conocimiento, independientemente del nombre que le pongamos, ¿sí? Pero no lo hemos entendido muy bien. Pero parte de un proceso práctico, de una praxis que hicimos en una comunidad hace mucho tiempo, acá en Bogotá, donde explorábamos un poco las formas, porque parte de nuestra pregunta era por qué la gente no va al psicólogo, por ejemplo, cuando tiene un problema, ¿m? Y va a la iglesia. ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿qué hay ahí que no tenemos acá? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿O qué es lo que parte? No era la pregunta principal, pero parte de ese proceso exploratorio donde aplicamos un instrumento y demás, la categoría, que hacía que la gente de alguna manera sanara un montón de cosas era la parte espiritual, fundamentalmente la espiritual, no la mágica porque no la nombrábamos de esa manera, pero incluía la parte mágica y la parte espiritual, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, pues esto toca investigar sobre esto, o sea, no podemos asumir que estamos haciendo una investigación, sale una categoría, emergen unas categorías nuevas y decir, no, eso no nos lo enseñaron, eso no existe, o eso, ¿sí? Sí, pues precisamente de eso se trata la investigación. Entonces, esa es una primera parte.
Una segunda parte importante es que parte de nuestro interés siempre ha sido como punto de partida también de la psicología de la liberación, es reconocer las sabidurías populares y ancestrales, ¿sí? Entonces, en todo ese recorrido, pues también dijimos, ay, acá hay otra cosa, ¿no? O sea, acá nos están hablando. Si tú le preguntas a un taita indígena de nuestra región, que en México es más o igual, por lo menos, eh, ¿cómo entiende la psique o cómo entiende la estructura psíquica? Pues te va a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver de cómo nosotros lo hemos entendido durante miles de años, ¿m? Y donde sí está involucrada esta parte, la parte espiritual y la parte mágica, sí o sí. ¿M? Entonces dijimos, bueno, entonces si estamos hablando del reconocimiento y de la incorporación de la sabiduría popular y de la sabiduría ancestral, pues hay que incorporarlo de verdad. ¿M? No podemos decir como si eso existe, es chévere, lo estudiamos mucho, pero no lo hacemos. ¿M? Entonces, ¿cómo empezamos a acercarnos a esto? Pues inicialmente estudiando, investigando, pero también acercándonos a esas prácticas, ¿sí? Acercándonos a las prácticas de las medicinas tradicionales, de las medicinas ancestrales, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen, cómo curan en esta comunidad, cómo curan emocionalmente, ¿sí? No solamente físicamente, sino cómo se sana emocionalmente. Ah, bueno, si quiere, pues vaya y hágalo. ¿M? Entonces iniciamos mm, acercándonos con las culturas tradicionales y fundamentalmente un taita de una región que se llama el Putumayo acá en Colombia, que él nos empezó a decir, bueno, pues sí, mire, la cuestión es así, es esto, ¿sí? Entonces empezamos a acercarnos a él. Él tiene una doble como cualidad y es que también estudió psicología. Entonces él nos podía hablar como de los dos mundos un poco más fácil. ¿M? Pero entonces empezando a explorar, pues empezamos a entender y empezando a vivirlo fundamentalmente. No es, no es hacia afuera. ¿M? Es que hay que vivir la experiencia, porque si tú no la vives no la puedes entender, ¿sí? O sea, hablar de lo que ocurre en una toma de peyote, en una toma de yagé, en una ceremonia de hongos, no tiene nada que ver con lo que hablamos en la academia. Es otra cosa. ¿M? Es otro lenguaje, es otro contacto, es otra dimensión, es otra, es otra, es otra noción, no es lo mismo. ¿M? Y fundamentalmente empezamos a articularla precisamente con lo que ustedes están planteando, o sea, con esa parte ética y política, porque así como se puede usar el resto de sabidurías, no solamente la ancestral, digo la propia científica, ¿sí? Para dañar, para someter, ¿m? Para maniatar, pues asimismo esta. Entonces, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Entonces, es empezar a tener también esa claridad psicopolítica de alguna manera, ¿m? Y una intención, fundamentalmente una intención de sanar, de ayudar, de, ¿sí? Y no lo otro. O sea, cuando tú haces una terapia psicológica sin tener en cuenta el mundo mágico ni el mundo espiritual, ¿m? Tú tienes ahí el as por la mano, o sea, tú eres la que decides qué hacer con ese saber que tú tienes. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Si tú tienes una intención de dañar al otro, lo dañas. Si tú tienes una intención de adaptar al otro, lo adaptas. Si tú tienes una intención de liberar al otro, lo liberas, ¿sí? Es lo mismo. Entonces simplemente es una claridad ética que hay que tenerla en todas, con todas las dimensiones. O sea, si tú conoces el mundo inconsciente, si a ti te enseñan el mundo inconsciente y tú te enamoras del psicoanálisis, suponiendo un ejemplo, no es lo único que habla del inconsciente, pero suponiendo, pues allí tú tienes un saber y allí tú tienes el poder de esa sabiduría. ¿Qué vas a hacer con ese saber? ¿Mm? ¿Cómo lo vas a poner cómo lo vas a volcar hacia la otra persona? ¿Para qué?
¿Para hacerle daño? ¿Para hacerla sufrir? ¿Para ayudarla a liberar? ¿Para ayudarla a ver otra cosa? ¿O para anularla? ¿O para cómo? Entonces no es una cosa distinta, simplemente es la claridad ética que tenemos que tener con todo el saber que nosotros tenemos. Y parte otro principio, otro criterio fundamental de la psicología de la liberación es eh, el para qué y para quiénes utilizamos el saber que tenemos. Tú eres psicóloga, tú eres sociólogo, tú eres antropólogo, antropóloga, tú eres cura, sacerdote. ¿Cómo pones ese saber al servicio de quién y para qué? ¿Sí? Es el mismo principio, opera de la misma manera, solo que a nosotros, racionales, científicos, nos cuesta mucho hablar de esto, ¿sí? Entender esto, pero es lo mismo, ¿no? Es el mismo principio ético. Obviamente que si tú desconoces algo es posible que la embarres, ¿no? Pero la intención, la seriedad, la rigurosidad es lo que hace que eso no se desvíe. Y es lo que hace también que tú puedas reconocer que lo que está haciendo el otro sí está dañando a las personas, o si es una práctica de mercadeo, o si es un robo, o si es, sí, es eso mismo, lo que te ayuda a identificar, ¿vale? Vamos a acabar con Yoldana nos va a decir algo y cerramos. Sí, profe, qué pena, no me demoro, solo de acuerdo con el tema de lo mágico y de que se nota cómo nos choca, ¿no? Porque no es nuestro lenguaje racional y que realmente puedo decir que hasta que uno no vive la experiencia y conecta, no entiende por qué es otro lenguaje precisamente. Quería preguntarte, siendo ya muy concretas, la diferencia, porque entiendo que están entrelazados, pero la diferencia entre el mundo, el cuerpo espiritual y el cuerpo mágico. Bueno, no alcanzamos a mirar el cuerpo espiritual, pero rápidamente para no dejarlo así, simplemente podemos hablar de ese cuerpo espiritual como, ahí están viendo la pantalla nuevamente. Ahí. Entonces, ese cuerpo espiritual como precisamente esa, esa profundidad, esa conexión interna profunda, ¿m? muy, muy muy profunda, no sé cómo más llamarlo, esa conexión con la totalidad, esa armonía, pero fundamentalmente esa fuerza potenciadora que nos ayuda a un montón de cosas. ¿M? Entonces, digamos que poder como diferenciar un cuerpo del otro en estos dos cuerpos es muy difícil, pero podríamos pensar en que el cuerpo mágico está más orientado hacia como esa posibilidad de entrar a una dimensión desconocida, pero al mismo tiempo fantasiosa, mágica, ¿sí? Como su mismo cuerpo lo dice, o sea, una cuestión que no entendemos bien, pero que funciona. O sea, cuando hay un mago, ¿sí? Una persona que hace magia dice, voy a voltearle la cabeza a esta persona. No sé cómo lo hizo, pero ahí lo hizo, ¿sí? No sé cómo hizo aparecer una paloma, pero apareció, ¿sí? O sea, es algo que no entendemos, pero que está ahí, ¿no? Que lo podemos vivir, que lo podemos sentir también de algunas maneras. Por ejemplo, el tema de la intuición, que es tan importante, que también ha sido completamente borrado del ser humano, ¿sí? Está ahí. O sea, ¿tú por qué sabes que la otra persona, por qué intuyes que la otra persona te va a hacer daño? ¿No? ¿Cómo lo explicas? No sé, pero ahí está, ¿cierto? O sea, ahí está como esa cosa que te hace sentir, que te hace pensar eso, ¿no? Mientras que el cuerpo espiritual es como un impulso energético, un impulso hacia la vida, pensaría yo, ¿sí? Un impulso, una energía, una cosa que es una fuerza que te impulsa a vivir, que te impulsa a hacer, ¿m? Y que te impulsa a sentirte plena, a sentirte pleno, a sentirte conectada. Es diferente, ¿sí? Entonces, es diferente y no es diferente, es muy difícil de poder desligar, pero esa cosa espiritual, no sé si alguno de nosotros puede ser
en la iglesia o a través de otras prácticas, hayamos sentido como esa plenitud, esa totalidad, esa tranquilidad, esa armonía con lo que somos, con lo que nos rodea, con lo natural, ¿sí? Es como esa conexión, como yo lo podría poder como explicar de alguna manera, ¿m? Aunque es muy difícil, pero es como eso. Cuando digamos las personas que practican el yoga o que practican alguna otra de esas prácticas y que logran de verdad sentir y conectarse, eso es lo espiritual, ¿sí? Mientras que cuando tú logras, no sé, de alguna manera entender, hablar con una planta y saber que esa planta te está dando la sabiduría para resolver una situación, eso es lo mágico, ¿sí? Entonces es como una diferencia muy sutil, es una línea muy sutil, pero, pero fundamentalmente es eso, es una fuerza vital. ¿M? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos con personas con depresión, ¿m? Que tienen depresión, en el diagnóstico ese que conocemos de depresión, ¿m? Porque todos tenemos depresiones en algunos momentos, eh, le falta esa fuerza vital. ¿M? Hace poco yo hablaba con un muchacho con el que tuvimos la oportunidad de trabajar muy poco, pero él decía que él sentía que se estaba apagando. Esas eran sus palabras, que yo siento que me estoy apagando, ¿sí? Que me estoy apagando, ¿qué es? Es esa fuerza vital, ¿sí? Es eso que te impulsa a decir, oiga, estoy vivo, puedo sentir, puedo hacer un montón de cosas, ¿no? No solamente hacia la vida, sino hacia la plenitud, hacia hacia lo común, hacia lo comunitario. Eso es lo espiritual es algo muy profundo, pensaría yo. Algo muy profundo que todos también en algún momento lo podemos vivir, tener una experiencia espiritual, ya sea a través de una práctica, como les digo, en la iglesia, o puede ser en una práctica ancestral, o puede ser a través de la música, a través del arte. Cada uno lo explora de diferentes maneras y en diferentes dimensiones no, sino niveles, digámoslo, ¿sí? Yo puedo tener una experiencia espiritual profundísima que me hizo transformar mi ser y puedo tener una experiencia espiritual un poco más leve, digámoslo así, que me hizo pensar en otra cosa, ¿sí? Entonces, hay como diferentes formas, pero así es como podría explicarlo, aunque como decía Josefina, eso es fatal separarlo, pero, pero digamos que en términos de poder entender, en términos pedagógicos, pues lo comparto así con ustedes, pero vuelvo y repito, es o tal vez no lo había dicho, pero es una propuesta, ¿no? O sea, por explorar falta mucho, por meterle cosas falta mucho, por entender falta mucho. Entonces, es una propuesta que, pues, que queríamos compartir con ustedes. Nos hace falta, yo voy a estar con ustedes en otra clase sobre lo metodológico y voy a complementar lo que no alcancé a colocar hoy, a exponer con ustedes, que es la parte de los rituales, ¿no? Que es cómo unimos toda esa cosa con una metodología concreta, ¿no? Entonces, pues nada, yo sé que muchas preguntas, muchas cosas, tal vez no sabré resolverlas nunca, pero digamos que es una invitación a pensarnos el ser humano, la estructura psicológica de otra manera, distinta, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por vivir la experiencia que ahí ahorita ustedes pueden empezar a conectar cosas, ¿no? O sea, si yo hablo en la experiencia vivencial del corazón, pues, fue madre, tiene que ver con qué, cuál era el sentido, ¿no? O sea, como que ya ustedes puedan articular y crear también otras cosas, ¿vale? Entonces, les agradezco muchísimo de corazón. Me encantó estar con ustedes y pronto entonces nos vemos en la próxima sesión, ¿vale? Ojalá mañana les vaya súper, disfruten mucho. Besos y abrazos para todos. Cuídense Chao, mucho. Gracias. 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 Muchas gracias, me encantó. Gracias, profe, Gracias. descansen. Chao. Chao, y ya Gracias. Descansen.